Hola. Bienvenidos a Mates de Papel. En esta ocasión me gustaría proponer el límite de x cuando tiende a 0 de x elevado a la x. ¿Va que va? Como podemos ver, tenemos una función elevada a otra función. Y eso nos pone a pensar, chin, voy a tener que evaluar aquí y voy a tener que evaluar acá en 0. Y digo, bueno, 0 a la 0 pues no está definido. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder resolver el ejercicio? Después de un rato de estar pensando y decir, ¿sabes qué? Pues quién sabe, ¿no? Como que no me doy una idea. De repente llega la iluminación y dices, ¿sabes qué? Oye, tenemos derivadas de una función elevada a otra función. Y para resolverlas se aplican propiedades de los logaritmos. ¿Por qué razón? Porque los logaritmos gozan de una propiedad que hace que las potencias puedan pasar multiplicando. Entonces nosotros vamos a usar las propiedades de los logaritmos para poder resolver este ejercicio. Y entonces digo, bueno, son bastantes propiedades de los logaritmos. ¿Cuál voy a usar? Pues si nosotros notamos en las, como podemos decir, en las fórmulas de logaritmos, encontraremos dos fórmulas, o más bien una. La general sería esta. La base elevada al logaritmo de dicha base, cuyo argumento sea una incógnita, será equivalente a tener esa incógnita. Y entonces aquí podemos decir, chin, podemos proponer cualquier tipo de logaritmo. Y la realidad es que sí. Más sin embargo, trabajar con un logaritmo de base 10 o de base que queramos, que no sea Euler, ojo aquí, nos va a provocar un poco más de conflictos. Por esa razón nosotros vamos a manejar Euler elevado al logaritmo natural de x, que nuevamente significa x, es equivalente a x. Para ello entonces vamos a proponer de la siguiente manera el ejercicio. El límite de x cuando tiende a 0, fíjense lo que haré. Voy a proponer un Euler elevado al logaritmo natural y esta x la voy a cambiar por el x elevado a la x. Entonces tendría x elevado a la x y listo. Yo sé que esta parte pues vendría siendo x elevado a la x, o sea que no he alterado el límite. Hasta aquí todo sigue bien. Aquí es donde aprovecho a pasar esta función que está elevada a multiplicar, usando otra propiedad de los logaritmos. Entonces, si uso esa propiedad de los logaritmos, me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de Euler elevado a la x que multiplica el logaritmo natural de x. Y si aquí aplico el límite, resulta que x daría 0, pero el logaritmo natural de 0 no está definido. Y entonces decimos, chin, no puedo resolver el límite aún. ¿Qué hago? Y entonces digo, oye, espera. Acabo de notar que el logaritmo natural de x no puede estar evaluado en 0. Y entonces aquí es cuando diría, ¿sabes qué? Este límite no puede estar evaluado en 0 por el simple hecho de que no está definido. Por obvias razones no podrá estar evaluado a la izquierda de 0. ¿Por qué? Porque los logaritmos no aceptan números negativos. Entonces, lo más seguro es que este límite lo puede evaluar a la derecha. Por eso le puse el signo más, para evaluarlo a la derecha. Esa es la interpretación que se le da. Pero si lo evalúo a la derecha, aún así no podré resolverlo más que si estoy proponiendo números al azar. Para volverlo más formal, ¿qué haré? Es un logaritmo y es una x. Aquí podríamos proponer L'Hopital, pero de repente digo, chin, no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque L'Hopital está definido para indeterminaciones racionales. Y el problema es que este es un producto que no es racional. Y entonces digo, chin, no, pues entonces, ¿qué hago? Y nuevamente, después de pensar un buen, decimos, ya sé. Voy a proponer a esta forma como una expresión racional. ¿Y de dónde me di la idea de proponerla
esta expresión como una expresión racional. Bueno, quien haya visto hipérbolas y elipses se dará cuenta que las ecuaciones canónicas siempre piden que a y b, aunque sean fraccionarias, estén en el denominador. Eso es algo muy interesante. Y cuando están multiplicando a x cuadrada o a y cuadrada, pues resulta que están en el numerador y las podemos bajar. Entonces, por esa razón, voy a bajar esta parte. ¿Pero cómo lo haré? Simple. Voy a proponer que el logaritmo natural de x está dividido entre 1 sobre x. ¿Por qué? Fíjense muy bien. Si propongo que el logaritmo natural está dividido entre 1 sobre x, eso quiere decir que el logaritmo natural es un número entero. Como es un número entero, yo puedo proponerlo dividido entre 1. El logaritmo natural de x entre 1 sobre 1 sobre x. Con esto yo puedo comprobar por ley del sándwich que x por logaritmo natural de x quedarían en el numerador y en el denominador tendría 1 por 1. Todo número dividido entre 1 da ese mismo número. Como podemos ver, esta parte, que es la que tengo acá, sí puede ser equivalente a esto y lo acabamos de demostrar. Entonces voy a hacer ese pequeño cambio. Voy a proponer ahora, en este lado, que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, por ahora, es equivalente a tener a Euler elevado a la logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Listo. Y de repente aquí digo, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué más hago? Y pues realmente me quedo así de que... no, pues no. Ah, sí, pero me acuerdo que debía de usar L'Hopital. Ah, entonces vamos a usar L'Hopital. Para usar L'Hopital hay que derivar el numerador. Y la derivada del logaritmo natural, en este caso es 1 sobre x, por la derivada de la función, pero pues la derivada de x es 1, entonces ya está todo bien. Y en cuanto al denominador, la derivada respecto a x de 1 sobre x la podemos proponer no como división, no manches, no se les vaya a ocurrir como división. Este es un término. Esto se puede proponer como x elevado a la negativo 1. Y es mucho más sencillo de resolver que si lo resolviéramos como una división. Si esto lo proponemos, tendríamos negativo x a la negativo 2 o lo que es equivalente negativo 1 sobre x al cuadrado. Listo. Ya que tenemos esos datos, vamos a sustituirlos en donde les corresponde. Tendríamos entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de Euler, y tenemos 1 sobre x en el numerador por esta parte y en el denominador tenemos negativo 1 sobre x cuadrada. Notamos que aquí acabamos de proponer una ley del sándwich, con lo cual el x cuadrada multiplicando por el 1 pues va a dar x cuadrada y el x por el 1 va a dar x. El negativo va a hacer que el exponente sea negativo, con lo cual tendríamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de Euler elevado a la negativo x cuadrada sobre x. Y entonces aquí podemos darnos cuenta que si simplificamos nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de Euler elevado a la negativo x. Si nosotros ya evaluamos directamente a Euler con 0, entonces tendríamos que esto equivale a Euler a la 0. Y todo número elevado a la 0 da 1. O sea que el resultado da 1. Y listo, arroz. Si te ha gustado la solución, suscríbete a Mates de Papel. Recuerda que tengo un canal en YouTube. Y si necesitas que resuelva tu ejercicio, también me lo puedes enviar a mi canal de Mates de Papel. Y con gusto lo resolvemos. Nos vemos.